Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde aquí, saludándoles, hermanos, desde mi país de Guatemala. A todos los hermanos que están en diferentes partes del mundo, que ven el canal, que está a mi nombre, hermano, de Josué Gudiel. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor, siempre con el ánimo de seguir adelante, llevando la palabra del Señor, hermanos, esperando que les sea de bendición a cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi hermana Rosa Miguelina de Puerto Rico y a muchos hermanos en diferentes lugares que son amigos míos. Que Dios los guarde y los bendiga a todos donde quiera que estén. Mis hermanos, en esta hora hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para muchos de ustedes que va a ser de bendición, que la van a oír. Yo sé que hay necesidad de la palabra de Dios en muchos lugares del mundo, hermanos. Cuántas almas cada día necesitan oír la palabra del Señor en países y en lugares donde no se permite que la palabra del Señor se predique. En esta hora, hermanos, quiero leerles en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice la palabra del Señor. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, delicado. En muchos países, he estado viendo las noticias, viven recibiendo juicios de Dios ya, ¿verdad? Estamos viendo terremotos en diferentes partes, inundaciones, enfermedades, problemas de migración, leyes que han aprobado gobiernos de diferentes partes del mundo, aprobando leyes que a Dios no le agradan, mis hermanos. Todas esas son cosas que son señales de la venida del Señor. Como lo dice acá nuestro hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, conociendo el tiempo, y conociendo el tiempo. Debemos de conocer, mis hermanos, el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien delicado, bien difícil, donde debemos entender que la venida del Señor está a las puertas, que el Señor viene muy pronto por cada uno de nosotros y que debemos de estar preparados para ese día grande. Sabemos, hermanos, que hace 2000 años vino Jesús a dar su vida por toda la humanidad, para que cada ser humano tenga la oportunidad de la salvación. Mas sin embargo, no todos han entregado su corazón al Señor, pero todavía hay oportunidad para todo aquel que quiera venir a los pies del Señor. En aquel tiempo Jesús vino. Mucha gente no conoció el tiempo de la venida del Señor en aquel tiempo, hace 2000 años. No le quisieron creer, no quisieron entregar su corazón a Él. Fueron pocos los que siguieron al Señor. De hecho, la mayoría se perdió, mis hermanos, pero hubo un grupo que entregó su vida y su corazón al Señor y que pudieron conocer el tiempo de que el Señor había venido en ese tiempo. Y finalmente, mis hermanos, vemos que el Señor dio su vida en la cruz para que todos nosotros seamos salvos, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo nos dice en esta hora, conociendo el tiempo, que el Espíritu de Dios nos ilumine, mis hermanos, como las vírgenes sensatas y prudentes que fueron llenas del aceite en la hora de la boda. Es un tiempo, hermanos, debemos de llenarnos del aceite de la unción del Espíritu Santo para que, mis hermanos, cuando el Señor venga, nos halle llenos y nos podamos ir con Él. Por eso dice, conociendo el tiempo, dice el Señor, solo el Espíritu Santo nos puede dar a conocer el tiempo que vivimos y que podamos entenderlo para que podamos prepararnos para ese gran día de la venida del Señor, hermanos. Que ya es hora de levantarnos, dice, del sueño. La verdad, hermanos, que la iglesia en gran parte se ha dormido, como lo dice la parábola de las vírgenes, que todas se durmieron. Y aquí el Señor dice que es tiempo de levantarnos del sueño. El sueño en lo espiritual simboliza el descuido espiritual, hermanos, que la mayoría de cristianos hemos tenido en este tiempo.
Muchos de nosotros, mis hermanos, hablo a todos los hermanos que estamos en muchos lugares, nos ha pasado o nos puede pasar lo de aquellos que fueron invitados a las bodas, que todo estaba listo. En Mateo 22 creo que está la parábola donde dice que un padre iba a celebrar boda a su hijo y todo estaba listo, pero fue y mandó a sus siervos a llamar a los invitados, dice, y todos pusieron excusas porque era más importante para ellos las cosas de esta vida que presentarse a las bodas del hijo de aquel señor. Y entonces, mis hermanos, vemos que dice que todos aquellos que habían sido invitados no entraron y entonces se quedaron fuera. Y dice que el Señor dijo que fueran a los caminos, a los lugares, a llamar a todo aquel, mis hermanos, que hallaran y que se llenara su casa. Y dice que los que habían sido invitados no entraron. Gran parte de la iglesia que conoce al Señor, que ha sido invitada, no entrará en el rapto de la iglesia, hermanos, porque ahí lo dice en esa parábola. Entrarán muchas almas nuevas entrarán al reino de Dios, que le entreguen su corazón a Dios de corazón. Porque, mis hermanos, hoy en día hay mucha dureza del corazón dentro de la iglesia. El Señor está hablando en diferentes partes del mundo, pero nadie quiere hacer caso a la palabra del Señor. Vemos, mis hermanos, que iglesias, concilios enteros en diferentes partes del mundo han aprobado también que se casen hombres y lo están haciendo. Estas iglesias son iglesias de apostasía, son iglesias donde Dios no está allá. Esas iglesias recibirán castigo de Dios, mis hermanos. Por tanto, el Señor nos dice ahí que es tiempo de levantarnos del sueño. Ese descuido que nos ha llegado, esa indiferencia que hay en nuestros corazones, mis hermanos, debemos de echarla fuera y despertar, de levantarnos, dice ahí, de levantarnos, dejar de estar descuidados en lo espiritual. Hay que buscar al Señor en oración, mis hermanos, porque el Señor viene pronto y Él quiere una iglesia que le ame de todo su corazón. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice el texto sagrado, mis hermanos. El Señor ahí nos dice que debemos de levantarnos del sueño porque hay algo importante que va a suceder en el cielo, y es que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Nuestra salvación, hermanos, ahí simboliza la venida del Señor, porque el Señor Jesucristo es nuestra salvación y a Él le debemos todo, mis hermanos. Por tanto, el Señor nos está diciendo ahí que nos levantemos, que es hora de levantarnos, es hora de dejar la indiferencia, el descuido, dejar esa apatía hacia las cosas del Señor. Como le decía a la iglesia de Éfeso, el Señor, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces eso es estar dormido, estar en indiferencia, haber dejado el primer amor, habernos dormido, hermanos, y haber puesto más importancia a las cosas de esta vida, que la palabra del Señor dice que son perecederas. El dinero se termina, los bienes se terminan, un día llegará la muerte. ¿Y qué cuenta daremos por nuestra alma cada uno de nosotros, mis hermanos? Por eso debemos de acercarnos al Señor, porque Él viene pronto por cada uno de nosotros. Está más cerca nuestra salvación de nosotros que cuando creímos, dice. La noche está avanzada. Estoy leyendo Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. La noche está avanzada, el tiempo ha avanzado. Han pasado 2000 años desde que el Señor vino, mis hermanos. Y por eso significa, dice ahí, la noche está avanzada y se acerca el día. El día del rapto de la iglesia se acerca, hermanos. Queda muy poco tiempo para la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas. El Señor nos dice a través de su Espíritu Santo que debemos de desechar todo pecado, todo lo que a Él no le agrada, y vistámonos las armas de la luz. El Señor lo que quiere en este tiempo para cada uno de nosotros, mis hermanos y amigos que escuchan, es que desechemos, que rechacemos todo lo malo y que nos vistamos de las armas de luz, o sea, de la santidad. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie me verá, dice el Señor.
andemos como de día, honestamente. El Señor nos pide, hermanos, que debemos de andar como de día, o sea, debemos de andar bajo la sombra del Altísimo, bajo la luz de Cristo, haciendo las cosas bien, no escondiéndonos como lo hizo nuestro padre Adán en el huerto del Edén, que después de que pecó se escondió. La actitud de la humanidad en todo tiempo ha sido siempre esconderse. El Señor no quiere eso. Lo que el Señor quiere es que cuando le fallemos vengamos a los pies de Él y reconozcamos que hemos fallado, para que el Señor nos perdone y andemos de día, dice, honestamente ante Dios y ante los hombres, hermanos. Pero todos los hermanos que ocupan cargos en las iglesias de ofrendas, de diezmos y de todo eso, deben de administrar eso honestamente ante los ojos del Señor, porque un día, mis hermanos, daremos cuenta de cada cosa que hagamos en la iglesia, sea buena o sea mala. Si Dios nos ha puesto en lugares altos es para que le honremos. Por eso dice ahí que debemos de andar honestamente, no en glotonerías y borracheras, comederas, lujurias, laxivias, no en contiendas y envidias. El Señor no quiere que haya glotonería, borracheras, todo eso es pecado, lujurias, laxivias. No en contiendas y envidias, dice. El Señor no quiere peleas entre predicadores. ¿Cuántos predicadores, hermanos, hoy en día peleándose entre ellos mismos en las redes sociales, en el internet? Ya no están ganando almas, sino peleando. Que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Porque es un mal ejemplo para aquellos que no han creído, mis hermanos. Y envidia, dice, no en contienda y envidia, dice. O sea, el Señor nos prohíbe glotonería, borrachera, lujuria, laxivias. Son 6 cosas ahí que el Señor tiene prohibidas para que nosotros no las hagamos. Esas son las cosas de las tinieblas, las obras de las tinieblas que debemos desechar, como lo dice el texto 12, mis hermanos, porque la palabra del Señor se explica sola. No en contiendas, pleitos en los hogares, pleitos en las iglesias, pleitos en las familias. En todos lados hay pleitos en este tiempo, mi hermano, pero el Señor no quiere que su pueblo esté en eso porque a Él no le agrada. Los matrimonios deben de estar en paz, los padres con los hijos deben de estar en paz, los hermanos en las iglesias debemos de estar en paz unos con otros, apoyando a los pastores que Dios ha puesto en esas obras para que podamos seguir adelante en el camino de Dios. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra del Señor. Cuando dice ahí la palabra del Señor, mi hermano, vestidos del Señor Jesucristo, significa, hermanos, que debemos de vestirnos de santidad, porque el Señor es santo. Vestirnos de amor, vestirnos de justicia, vestirnos de paz, vestirnos de misericordia, vestirnos de bondad, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos como Él, para que podamos heredar su reino en aquel día, hermanos, en aquel día que Él tiene preparado para todos nosotros, aquellas moradas donde Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde vosotros estéis, también nosotros estemos, dice la palabra del Señor. Y no proveáis para los deseos de la carne. Todo lo que tenga que ver con pecado, mis hermanos, debemos de apartarnos unos a otros. Despertemos del sueño, hermanos. Jesús viene pronto. Ese es el mensaje, hermanos. Jesús viene pronto. Debemos de despertar del sueño, del descuido, de la indiferencia, de ese desamor que hay hacia las cosas del Señor. Debemos de volver al primer amor, a congregarnos, a ir a las oraciones y seguir adelante en el camino del Señor, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Donde quiera que estén, mis hermanos, Dios bendiga a todos los hermanos que entran al canal. Estaremos subiendo nuevos mensajes para que sean de bendición para todos ustedes. Hermanos, en diferentes partes del mundo hay mucho caos, mucha violencia. Hay que orar unos por otros y orar por cada uno de nosotros. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos y los guarde. Shalom, shalom, shalom. Dios les bendiga.